Muy bien, grabando el encuentro. Muy bien, hoy nos va a acompañar Eric. Oye, Pac, ¿qué pasa contigo? Que él está desde Panamá, dice el límite entre Panamá y Costa Rica, y en la frontera. Eric Joel Ovaldía Félix es misionero de San Vicente de Paul, panameño. Mientras voy silenciando, si escucho alguno que por ahí se interfiere, les pido si pueden ir silenciándose a medida que van entrando. Actualmente trabaja en Río Sereno, Eric, en la frontera, decíamos, entre Panamá y Costa Rica. Es una zona mayoritariamente rural, campesina e indígena. Él es asesor y animador de las Escuelas del Perdón y la Reconciliación de Panamá y de Costa Rica. Es colaborador también en la articulación de la Fundación para la Reconciliación. Además es asesor y miembro de la Articulación Continental de Comunidades Eclesiales de Base. También es animador de Justicia y Paz e Integridad de la Creación Vicentina. Es animador en la Federación Bíblica Católica del área de Centroamérica. Y es presidente del Team Misionero Panamá, equipo interdisciplinario que trabaja la asesoría de soberanía alimentaria y estimulación temprana de niños de 0 a 4 años, programas de salud mental, ejercicios espirituales, plantas medicinales, organización comunitaria y lectura comunitaria de la palabra. Hoy, continuando con nuestro curso, nuestro taller de artesanos del perdón, nos va a acompañar él y nos va a hablar del perdón basándose en el texto de Caín y Abel. Eric. Ok, primero que nada, muy buenas tardes y gracias a la Sociedad de San Pablo de Argentina por la invitación. Invitar a los hermanos que estamos en esta reflexión de Artesanos del Perdón, hoy con el tema bíblico de Caín y Abel, ir en esa introspección, en esa revisión de nuestras fraternidades con las personas más cercanas, con la naturaleza y donde nos desenvolvemos. Voy a iniciar con el texto de Génesis 4, del 1 al 16, para luego ya dar cabida a las diapositivas de PowerPoint. Siempre hago esta recomendación. Siempre es bueno tocar el texto. Siempre es bueno tocarlo, leerlo varias veces. Así que les quedará de tarea las otras lecturas. Inicio. Juan 4, del 1 al 16. Adán se unió a Eva, su mujer. Ella concibió, dio a luz a Caín y dijo: he procreado un hombre con el Señor. De nuevo dio a luz a su hermano Abel. Abel era pastor de ovejas y Se nos perdió Eric. ¿Estará teniendo problemas con la comunicación? Y seguramente ya va a volver a ingresar, ¿no? Sí, se cayó. Justo cuando arrancamos toda la prueba anduvimos bien. Bien, sí. El texto decía Juan, pero era Génesis 4, del 1 al 16. Génesis 4, pues en todo caso podemos ir leyéndolo, ¿qué te parece? ¿Lo tenés por ahí, María Paz? A ver. Yo me levanto y la agarro. Bueno, ¿voy leyendo, te parece? Sí, sí, sí. Lo esperamos que se reconecte. Y Dice, mientras vamos sí, leyendo, sí. dale.
Entonces decíamos que es Génesis 4, del 1 al 16. El hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Entonces dijo, he procreado un varón con la ayuda del Señor. Más tarde dio a luz a Abel, el hermano de Caín. Abel fue pastor de ovejas y Caín agricultor. Al cabo de un tiempo, Caín presentó como ofrenda al Señor algunos frutos del suelo, mientras que Abel le ofreció las primicias y lo mejor de su rebaño. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, Ahora sí. pero no miró a Caín ni su ofrenda. ¿Qué tal, Eric? ¿Estás de nuevo? Sí, sigue. Digo, dale. Sí. Caín se mostró muy resentido y agachó la cabeza. ¿Quién está por ahí conversando? Bien. Entonces, decíamos que el Señor le dijo, ¿por qué estás resentido y tienes la cabeza baja? Si obras bien, podrás mantenerla erguida. Si obras mal, el pecado está agazapado a la puerta y te acecha, pero tú debes dominarlo. Caín dijo a su hermano, Abel, vamos afuera. Y cuando estuvieron en el campo, se abalanzó sobre su hermano y lo mató. Entonces el Señor preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió Caín. ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? Pero el Señor le replicó, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano grita hacia mí desde el suelo. Por eso, maldito seas, lejos del suelo que abrió sus fauces para recibir la sangre de tu hermano derramada por ti. Cuando lo cultives, no te dará más su fruto. Andarás por la tierra errante y vagabundo. Caín respondió al Señor, mi castigo es demasiado grande para poder sobrellevarlo. Hoy me arrojas lejos del suelo fértil. Yo tendré que ocultarme de tu presencia y andar por la tierra errante y vagabundo, y el primero que me salga al paso me matará. Si es así, le dijo el Señor, el que mate a Caín deberá pagarlo 7 veces. Y el Señor puso una marca a Caín para que, al encontrarse con él, nadie se atreviera a matarlo. Luego Caín se alejó de la presencia del Señor y fue a vivir a la región de Nod, al este del Edén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. De esta primera lectura solamente quiero reiterar que se repite 7 veces la palabra hermano. Entonces, al repetirse 7 veces la palabra hermano, ya la lectura nos está apuntando hacia dónde quiere fortalecer. Ahora sí, vamos a dar inicio con las diapositivas. Muy bien. Ahí está, ¿se ve bien? Perfecto, se ve bien. ¿Dónde está tu hermano? Seguimos. La situación actual. La violencia se ha desatado al grado de convertirse en un verdadero desafío para la conciencia moral de nuestro tiempo. La violencia viene presentándose cada vez más insidiosa, más cínica y más cruel, superando incluso etapas de la historia de la humanidad más antigua. Hoy en día se habla de más de 60 guerras que hay a nivel mundial. Siguiente. También hay una situación, además de genocidios, hay torturas científicamente organizadas. Por ejemplo, aquí en Panamá y en otros países teníamos la Escuela de las Américas, que era una escuela donde se le enseñaba a los diferentes grupos armados de las dictaduras en cómo hacer el mayor daño posible de manera sistematizada a las poblaciones. Estamos en épocas de depuraciones raciales, limpiezas étnicas, éxodo forzado de poblaciones enteras, terrorismo en forma inhumana, políticos más corruptos, déspotas, narcotráfico armado, teniendo como jefes a los mismos policías y militares que protegen a la población civil, y también en autoridades. Siguiente.
En el día de hoy estamos reflexionando la estructura de Caín y Abel. El género literario se llama RIP. Este género literario RIP es litigio judicial, una forma jurídica hebrea. Para que nos metamos en este litigio, que podemos dentro de nosotros, dentro de una primera lectura o varias lecturas, podemos sacar alguna postura frente a lo que está aconteciendo de Caín y Abel. En esta estructura hay 5 temas: el tema de los 2 hermanos, Caín y Abel, la violencia de Caín hacia Abel, el fratricidio. Hay que entender que todo fratricidio, quiero aquí citar a Frank Hinkelamer, decía: todo homicidio es suicidio, todo fratricidio es suicidio. El tema de la sentencia, pero es una sentencia para recuperar, de parte de Yahvé, para recuperar a Caín. Y en la quinta sección tenemos Caín termina siendo Abel. Lo que Caín no quería hacer como Abel. Su sentencia es que aprenda a ser como Abel. Y entienda al hermano que no entendió, pese a las diferencias. Seguimos. Pese a las diferencias, no, con las diferencias. Entonces, en esta lectura del Génesis, en este relato de Caín y Abel, hay diferencias que se ven apenas uno llega al texto. Hay una diferencia en tema de generación. Caín nace primero, luego Abel. Hay un tema de cultura, uno es pastor y el otro es agricultor. Hay una diferencia en el ofrecimiento de culto, uno ofrece frutos a Dios y Abel ofrece el ganado o de las ovejas. Y hay una diferencia, en este caso una diferencia desde el punto de vista divino. La ofrenda de Abel es visto, la ofrenda de Caín no es visto. Siguiente. Cuando nace Abel, hace hermano a Caín. Se rompe la uniformidad familiar, llega algo nuevo. Aquí se amplía el tema de familia. Llama la atención que en el relato de la creación, Génesis 2:23, la mujer Isha es tomada del hombre Ish. Y en este relato de la procreación, Génesis 4:1, se dice que el hombre Ish proviene de la mujer Ish. De este modo se afirma que ninguno, ni el macho ni la hembra, son principios del otro, sino solo Dios es el origen de ambos. El júbilo de Eva, un grito de conquista y casi plenitud, indica lo anterior. He adquirido un hijo con el favor del Señor. Génesis 4:1. Siguiente. Posteriormente se narra el nacimiento de Abel, que curiosamente se dice en hebreo Hebel, cuyo sentido es frágil, efímero, soplo, vapor, humo, alguien que no tiene consistencia, quizás indicando que como es el hermano pequeño resulta más frágil su condición y merece mayor cuidado. Aquí el punto importante es resaltar que la fraternidad nace frágil. La fraternidad es un respiro que hay que guardar. Hay que recordar que más adelante en los textos, en el caso del Coelet, cuando nos dice vanidad de vanidades, soplo de soplo, Abel de Abeles, la fraternidad nace frágil. Entonces nos toca a nosotros formarnos en distintas maneras de fortalecer esa fraternidad, porque es supremamente frágil. La invitación es a construir fraternidad. Siguiente. Caín y Abel representan la humanidad. Todos nacimos de una madre y un padre, Eva y Adán. Teniendo todos un padre en común, todos somos hermanos. Nuestro origen es el mismo. La diferencia la forma nuestra generación, cultura, oficio o culto. En este caso, uno de pastor, otro de campesino. Siguiente. Ok, nosotros somos diferentes. En este caso, en este texto, la diferencia decisiva la marca una frase que nos pone a reflexionar, colocando a Dios como responsable de lo que sucederá.
Muchos han visto aquí la justificación de la violencia. Y Yahvé miró a Abel y su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró. El verbo en hebreo cha'a no indica una aceptación o rechazo, solo dice una acción de mirar, de ver con atención. Cha'a significa mover el cuello. Mover el cuello. Movió el cuello y en este caso, al mover el cuello, miró con mayor atención la ofrenda de Abel. Siguiente. Entonces, existen algunas teorías sobre estos relatos de Caín y Abel. La justicia retributiva, Caín es malo, por eso le va mal, es hijo de Satanás. Y toda una serie de historias que narran que Caín es producto de la relación de la serpiente con Eva o con los padres de la iglesia de los primeros siglos, que Caín es hijo de Satanás. La justicia retributiva, eso le pasa por ser malo. La teoría teocéntrica, Dios hace lo que quiere, pone a prueba a su criatura, no te metas con la decisión de Dios. Y existe más teorías, pero nos queremos enfocar en esta teoría. Es un acto de elección de Dios. Según la tradición bíblica, muestra a Dios prefiriendo siempre a los más pequeños, a los débiles, respecto a los grandes. Se trata de preferir. Recordemos que preferir e incluso elegir no implica rechazar a alguien o algo. Es un acto de libertad. En este caso también, dentro del trabajo de Abel, que era el tema del cuidado de los animales, también implicaba alejarse de la casa por un periodo de 3 meses, pastar en zonas ajenas, aprender a dialogar y saber pedir para cuidar sus animales. Regresaba después de 3 meses a su casa. Siguiente. No cabe duda que el hombre con su libertad confunde el sentido del actuar de Dios. La preferencia de Dios hacia Abel provoca en Caín mucho enojo y tristeza. Hay un autor que se llama Gruber. Él en la traducción, en vez de se irritó, Gruber habla de deprimido. Deprimido, según Gruber, se trataría de la reacción psicológica que deriva fácilmente hacia impulsos de agresión. Caín piensa que ya había cometido una injusticia. Es toda una película que Caín se hace en la cabeza. Siente que ha sido defraudado. Tiene un sistema de autosaboteo que mata a su hermano. No acepta que Dios sea bueno. ¿Qué imagen de Dios tenía Caín? Que Dios prefiere a los pequeños, a los débiles, a mi hermano pequeño. Caín aparece completamente absorto en su deseo frustrado, un anhelo que ha invadido todo el espacio hasta el punto de querer anular la diferencia que representa el otro. Recuerden que en estas lecturas que estamos compartiendo, es el tema, no es anular al diferente, es cómo entrar el diálogo con el otro, con el diferente. Siguiente. La Biblia en sus primeras páginas nos habla de la elección y preferencias de Dios, pero también de la desigualdad entre hermanos. Más que desigualdad sería diferencias entre hermanos. Al mismo tiempo nos dice que en vez de producirse auxilio, solidaridad y compasión, comunión de amor, a veces este acto divino suscita la violencia. El hombre con su libertad desconfigura el sentido del actuar divino. Aquí es un llamamiento a nuestra responsabilidad en este manejo de estas situaciones que estamos viviendo a lo interno. Siguiente. Esto es muy importante cuando ustedes vuelvan a leer el tema bíblico de Caín y Abel. Es muy importante porque Yahvé está tratando de recuperar a Caín al principio. Recuerden que el Señor dijo a Caín se irritó sobremanera y andaba cabizbajo. El Señor dijo a Caín, ¿por qué te irritas? ¿Por qué andas cabizbajo? Si procedes bien, no levantarás la cabeza, pero si no procedes bien, a la puerta se echa el pecado y aunque tiene ansia de ti, tú puedes dominarlo. Esto me recuerda mucho a la parábola del Papá Misericordioso. Hijo, todo lo mío es tuyo. Tu hermano que está muerto ha vuelto a la vida. Había que hacer fiesta, había que hacer un asado y comprar vino de Mendoza. Y había que ponerle unos anillos y unas sandalias y un vestido nuevo. Pero este hermano tuyo ha vuelto a la vida. Y recordar que el otro le dice, ese hijo tuyo que se gastó el dinero
Entonces, aquí hay una relación que podemos rescatar también con la parábola del Papa Misericordioso. Está intentando, en este caso, hay dos hijos, uno que se va 3 meses a trabajar con las ovejas y el otro que se queda en casa. El que se quedó en casa se está perdiendo. Yahvé quiere recuperar al que se quedó en casa. Siguiente. El fratricidio lo llevó al campo y lo mató. Yahvé le preguntó, ¿dónde está tu hermano? Y respondió. Y le dijo, ¿no sabía que cuidador de mi hermano yo soy? Lo que llama la atención es el verbo que es usado para decir cuidar, proteger. Vive la Torá. Aquí yo le quiero pedir a nuestro hermano si me puede pronunciar este verbo, que ya se me olvidó la pronunciación. Chamar. Ok. Chamar. Esto es importante. Este verbo es usado también para cuidar la Torá. Entonces uno puede actualizar este verbo así. No sabía que cuidador de mi hermano yo soy. No sabía que así como yo cuido la Torá, yo también tengo que cuidar a mi hermano. No sabía que así como cuido la Torá, como cuido la palabra, como cuido otras cosas, no sabía que también tenía que cuidar a mi hermano. Si vamos a los textos de los evangelios de Jesús, cuando le dice, has contestado muy bien, vete y haz tú lo mismo. Al doctor de la ley, no sabía que cuidador de mi hermano yo soy. Siguiente. La violencia del crimen aparece entonces aquí como el sustituto simbólico del diálogo, que se ha vuelto imposible. Caín no puede hablar con Abel, al igual que sus hermanos no pueden hablar con José. Ser capaz de hablar nos habría permitido quizás encontrar caminos de humanidad, dar nombres a las experiencias que Caín llevaba en su interior, sufriéndolas con tormento. Nosotros aquí en Panamá, en la zona donde trabajo, nosotros teníamos un programa que se llama Alfabetización Emocional Infantil y trabajábamos con los niños en ponerle nombre a las emociones, a las experiencias y a los sentimientos. Caín no es capaz de hablar de lo que le está ocurriendo. Y eso que Yahvé le preguntó y no quiso contestar. Caín llevado en su interior sufriéndolas con tormento. Hacer circo y maroma en la cabeza, o hay unos autores que le llaman el autosaboteo. Abel es asesinado en el campo sin testigos, a solas y alejado. El mal se esconde de los ojos de los demás. El campo si quizás sea mejor traducir mi lugar, mi zona de confort, en el que no fortalezco la fraternidad. Y también ese campo es un campo estéril. Siguiente. ¿Qué significa vamos al campo? Sino que elige un lugar donde no se genere el fratricidio. De hecho, ¿dónde va a matar a su hermano si no es donde Caín trabaja siempre? No dice, vamos a ver a tu rebaño. Los fratricidas muestran el campo, es decir, su vida. Caín le dice a Abel, mira dónde vivo, mira dónde trabajo, mira que soy el consentido de Yahvé, mira mi frustración. Caín sigue pensando que Dios lo rechazó. Tenemos las falsas imágenes de Dios. Los malvados huyen de los buenos ambientes. Allí cuando mencionaban al principio, pues que uno, acá en la zona donde uno trabaja, está trabajando temas de salud mental. Cuando organizamos estos ejercicios espirituales, estos talleres de sanación del niño interior, cuando realizamos estos talleres de alfabetización emocional, al mediodía del taller todo el mundo se quiere ir. Yo les digo, pero ¿por qué se quieren ir si estamos en un ambiente seguro? Estamos con profesionales de educación, estamos con gente que los ama. Porque la parte interna, lo interior de uno la parte que hay que sanar, huye de ambientes sanos. Esa parte interna huye de ambientes sanos. O sea, la gente se inventa, no, que tiene que ir a comer a otro lugar, que se le salió algo, que alguien se le enfermó. Se huye a ese ambiente. Siguiente.
Es importante resaltar que aquí en la traducción es en plural, las sangres de tu hermano, porque es un superlativo. Pero estas sangres en plural de tu hermano es la voz de la sangre la que es oír el grito de justicia, el mishpat. No es un grito de venganza, ¿ok? Grito de justicia. La voz de la sangre es en plural no solo la persona asesinada, sino todas las generaciones que ya no vendrán a él, las relaciones rotas, la vida de muchos, de muchas, impedida. La línea de Abel se interrumpe incluso después de él. La voz de las víctimas no se pueden callar. Siguiente. En el relato Dios no actúa como juez, pues tendría que aplicar la sanción prevista, sino que desea salvar a Caín, como un padre al hijo, para acompañarlo en la toma de conciencia. Este es un aporte muy importante, la toma de conciencia de las inevitables repercusiones dolorosas de su gesto, sin dejarlo solo en el abismo de la culpa. Un papá no quiere perder dos hijos en un mismo día. Entonces, Yahvé quiere recuperar a Caín. Siguiente. El triste reconocimiento de lo sucedido trae un trágico efecto dominó. Toda la creación está involucrada en el acto del mal, como si Caín, el agricultor, hubiera realizado una siembra fatal y hubiera depositado una semilla de maldición en la Adama, en la tierra. La tierra ha sido violada con la sangre inocente. Quitaste la vida a tu hermano, ahora tú mismo te quitas la vida. Tu trabajo, tu oficio, la tierra sufre y al mismo tiempo participa activamente en las consecuencias y en la condena, rechazando su fuerza vital, pues quien siembra injusticia cosecha miseria. En esta parte también es importante salir de una interpretación bíblica antropocéntrica. ¿Por qué? En una interpretación bíblica antropocéntrica no vemos a la tierra, en este caso, la tierra es la más pobre entre los pobres, la tierra en este momento es la más destruida, la más violada, la más afectada, y desde una visión antropocéntrica no se hace una opción por la vida. Todo está interligado, dirían los brasileños. Y en el tema de la Laudato Si de Francisco nos habla de también crear un cambio sistémico para poder recuperar la vida, el trabajo, el oficio, la economía. Más adelante, pues, en el Nuevo Testamento, todo lo que es casa se dice oikos. De oikos viene economía, ecumenismo, ecología, es la construcción de la casa común, que en el caso de América, en América con los pueblos indígenas también se habla de la tierra como la gran madre, la Pachamama, la Pavanana. Entonces es muy importante no solamente hacer una interpretación antropocéntrica, sino biocéntrica de la recuperación también de la tierra. Nosotros acá, ahí también mencionaron al principio que trabajamos el tema de soberanía alimentaria. Estamos tratando de sembrar sin utilizar los agrotóxicos, que son los venenos que se utilizan en la tierra y con los que provoca enfermedades en la población. Siguiente. Caín comprende su propia responsabilidad, su propia culpa, expresada en el sustantivo abón, culpa o castigo, y en el verbo nasá, soportar o perdonar. Aquí también hay varias posibles traducciones. Mi falta es demasiado grave para soportarla, es un reconocimiento. Mi falta es demasiado grave para ser perdonada. Aquí hay un autosaboteo, porque no pienso que mi falta es más grande que el amor de Dios, digámoslo así, pues, para utilizar un lenguaje más sencillo. Mi responsabilidad me abruma, es una carga insoportable, no lo aguanto yo. Mejor quítame la vida. Mi castigo es demasiado grave para tolerarlo. Mi rebelión es tan grave que no puedo soportarlo, pero tienes el poder. Ahí sí no alcanzo a leer lo último. Siguiente. En cualquier caso, ya sea que Caín exprese su incapacidad para soportar una carga demasiado grande o incluso desespere del perdón de Dios, queda la conciencia de una gravedad que lo expone a la venganza de cualquiera.
Tendrá que esconderse de los demás y también de Dios. Quizás sea simplemente su conciencia que le cuestiona, pues el malvado huye aunque no lo persiga nadie. En cuanto a Dios, Caín, como quizás cada uno de nosotros, tendrá que aprender que la mirada de Dios, su presencia no es persecutoria ni punitiva, es preocupación, es amor herido pero obstinado. Recuerden que está el tema de, en la cultura actual y anterior, el ojo por ojo, diente por diente. Tristemente, en muchos de nuestros países, el tema de la impunidad. Acá en Centroamérica, en su momento, la política de mano dura, todavía sigue el tema de mano dura. Pero Dios propone es la recuperación. En este caso, Caín también hay que recuperarlo. Siguiente. En cuanto a todo lo demás, quien mata a Caín pagará multiplicado por 7. Matar a cualquiera, incluso, esto es importante, matar a cualquiera, incluso un asesino como Caín, desata la espiral de violencia. Dios se reserva la custodia de la vida para sí mismo, de todos empezando por Caín. Nadie por ningún motivo puede disponer de la vida de otro. El Señor le impuso una señal a Caín para que quien lo encontrara no lo golpeara. La señal, un enigma para ser entendido. Quizás de ahora en adelante la amenaza de represalias esté inscrita para siempre en la vida y el cuerpo de Caín. La violencia genera violencia en un dinamismo mimético imparable. Quienes puedan leer a René Girard sobre el tema del deseo mimético, el chivo expiatorio, los sacrificios. Una sociedad necesita sacrificios humanos, necesita fratricidios para generar sociedad, generar cultura violenta o economía del odio. Entonces, violencia genera violencia. Seguimos. La vida de las personas se ve obligada a regularse sobre el miedo que nos hace vivir cerca, pero a una distancia segura unos de otros. Es la vida de nuestras ciudades de la que significativamente Caín es el fundador, imagínense. Vives mirando por encima del hombro, preparándote para la guerra, si quieres estar en paz, adagio romano. Pero el signo es también el recuerdo de una pertenencia, una imagen profunda y una semejanza con Dios creador. En efecto, nos vuelve a invitar a ser fieles a esa imagen y semejanza que imprime indeleblemente, y por ello a ser señor de las bestias, imagen de violencia que lo amenazan. Siguiente. Caín termina siendo Abel. Y me gustaría que podríamos reforzar esa idea. Hoy me echas de esta tierra y tendré que esconderme de ti. Seré un vagabundo y un errante en la tierra. Caín se alejó del Señor y habitó en la tierra de Nod, al este de Edén. La ironía del texto. Caín debe ser Abel, pastor. Es una enseñanza fuerte. Debes conocer, estar en los zapatos del otro antes de juzgar y cometer algún crimen. Abel era frágil, el hermano pequeño, el pastor cuyo estilo de vida era más vulnerable, ya que era seminómada. Yo había enunciado en antes, el tema del deseo mimético, estaba en la anterior, no es el desear imitar al otro, sino lo contrario. Es querer diferenciarme del otro y estar condenado a imitarlo para hacerlo. ¿Ok? En este caso, la sentencia de Caín es ponerse en los zapatos de su hermano. Seguimos. Si vemos el texto desde la Mishpat, justicia, la justicia es restablecer las relaciones humanas. Entonces, un hombre justo es aquel que está restableciendo las relaciones humanas, aquel que está creando metodologías, pedagogías, trato humano. Decía Facundo Cabral, una bomba hace ruido, una caricia no hace ruido. El justo crea relaciones de cariño profundo. Luego nos dice aquí, no juzgue, sino reeduca al culpable. Caín es el arquetipo del asesino. No se queda solo, no está excluido de la preocupación de Yahvé. La Mishpah de Yahvé proporciona a Caín un largo camino de expiación y rehabilitación después de la expulsión de su tierra. Expiación y rehabilitación. Reeduca al culpable. Siguiente.
el deber de recuperar la tierra cuando está manchada por la sangre del hermano. De lo contrario, el fruto ya no crecerá para nadie en el lugar del delito, ni siquiera para las víctimas o para los ajenos a la acción violenta, porque se ha perturbado el lugar de la relación y la reciprocidad. 3. En la culpa, el propio castigo. El cardenal Martini reiteró: en la culpa hay sufrimiento inherente, humillación, exclusión de la comunión pacífica de los hombres. La función de la pena es transformar la culpa en la responsabilidad. No es solamente quedarse en ser víctima, sino en ser responsable, para rehabilitar un nuevo comienzo. La justicia bíblica amonesta severamente el mal hecho, pero salva a los que lo hicieron. Siguiente. ¿De dónde viene la violencia? Este relato, escrito en el periodo del posexilio, refleja los problemas cruciales entre los que volvían de Babilonia y los que se quedaron en Judá. Los que regresan de Babilonia dejaron de ser pastores, pues aprendieron técnicas de cultivo y ahora son campesinos. Los que se quedaron en Judá se quedaron al servicio del tributo babilónico, pero manteniendo su actividad principal, ser pastores. Siguiente. Génesis no endulza la realidad. Génesis cuenta historias de conflictos violentos entre hermanos como los de Caín y Abel, Isaac e Ismael, Esaú y Jacob, Jacob y Labán, José y sus hermanos. En la hermandad, en la Biblia, la hermandad parte biológicamente y se extiende a todo el género humano, pues todos tenemos un origen común, papá y mamá. Leyendo el relato de Caín y Abel, descubrimos que el ser humano puede ser fratricida por su cultura y no respetar las diferencias del otro. De esto conocemos bastante. Siguiente. Ser justo o injusto, en efecto, no depende de la obediencia a una norma impuesta, sino de la capacidad de reconocer frente al otro la dimensión propia de una persona justa. El otro es sobre todo Dios, pero también es el hermano, el prójimo, la otra persona que exige el reconocimiento de su vida. En los relatos del origen de la Biblia, que resumen la reflexión y el sufrimiento de un pueblo, se narra cómo la experiencia de los justos requiere un duro camino. Siguiente. Y respondiendo a la pregunta, el autor sagrado nos responde: la violencia surge en la vida cotidiana, en las relaciones humanas, pues a veces se producen momentos difíciles a causa de la diversidad, tanto de bienes como de caracteres personales. Pareciera que la violencia se genera cuando no aceptamos las diferencias. Nos parecen algo intolerables e injustas. Y poniéndola al Nuevo Testamento, pareciera que el mandamiento haya sido: ódiense los unos a los otros y no ámense los unos a los otros. Siguiente. Sin embargo, la diversidad es querida por Dios. Todos somos diferentes. La diferencia entre hombre y mujer es originaria y universal. El predilecto de Dios es en efecto el hermano elegido, no para gozar de un privilegio, sino para promover la vida de los otros hermanos. En el Nuevo Testamento, el lavatorio de los pies. No solamente la celebración de la cena, sino también el lavatorio de los pies. Así sucede en la Biblia con Abraham y José, quienes fueron promotores de sus familias. Como hermanos, el éxito del otro será mío y mi éxito será también el de mi hermano. Me alegro con el éxito de mi hermano, digámoslo así. Siguiente. A la memoria de Abel, víctimas. Hacer memoria de Abel, de Hebel, de Jesús, es situarse del lado de las víctimas inocentes. La memoria es recordar y decir la verdad de lo que sucedió y sigue sucediendo contra más víctimas. Ustedes saben todo este trabajo que se está haciendo en todos nuestros países. Son conocedores de la historia de las dictaduras de sus países y todo lo que son, todo lo que es la búsqueda de los desaparecidos, que no están desaparecidos, que fueron asesinados. Todo este tema de justicia verde y reparación que hay en distintos países, los informes a las comisiones de la verdad, comisiones de derechos humanos. La memoria es ponerse del lado de los excluidos, que representan las futuras víctimas potenciales,
y así entrar en comunión con las generaciones futuras. Por tanto, hacer memoria de las víctimas es liberarlas, es vivir en el espíritu mismo de Cristo. Cristo es la víctima inteligente. Cristo es la víctima de violencia que los apóstoles no esperaban que le dijera la paz esté con ustedes. Cuando Jesús le dice la paz esté con ustedes, cogen miedo. Y Jesús a través de perdón, paz y alimento va formando en los relatos de Pascua a sus apóstoles. Perdón, paz y alimento. Seguimos. Pues no cabe duda que las experiencias de dolor donde el ser humano sufre y aprende son experiencias de conversión. Gracias a ella nos preguntamos sobre el actuar de Dios en la historia. Las experiencias más profundas, las que dan su dirección a la vida y las llevan sobre sí, son experiencias de conversión, es decir, experiencias de crucifixión que fuerzan a la metanoia o cambio de rumbo en la opción fundamental de vida. Siguiente. La labor teológica narrativa consiste en ir descifrando, a partir de la vida y la palabra del ser humano, lo que Dios está haciendo desde su misericordia, en medio de una historia que parecía gritar a los hombres y las mujeres que Dios los abandonó. El contacto con el sufrimiento del otro, el contacto con las víctimas, la recuperación de su memoria de dolor, es una confrontación para el teólogo biblista, porque su encuentro con Dios se da en la medida en que, gracias a su acercamiento al dolor, se deja conmover o es movido por la compasión. Siguiente. Así, acercarse a Dios es acercarse al fuego del dolor ajeno. Decir Dios es exponerse a la interpelación del sufrimiento de las víctimas. El primer fruto es una resignificación del acto teológico que ubica al teólogo o al biblista en otro plano diferente al de una pura especulación, pues su inteligencia quiere traducirse en amor ante el sufrimiento de la víctima. Siguiente. Lo que debe motivar al teólogo o al biblista no es adherirse a verdades especulativas, sino inspirarse fuertemente por la misericordia desde la víctima. El teólogo o la teóloga parte del hecho que entre las víctimas hay siempre sabios, profetas, poetas, que saben interpretar lo que ven en su vida cotidiana a la luz de Dios. Por eso un teólogo que solo especule la fe y no ame a las víctimas no es un verdadero teólogo. Siguiente. De esta manera, el teólogo y la teóloga tienen su aporte crítico porque no solo escuchan historias, sino que también cuestionan aquellas que justifican la violencia. No son solo un espectador que contempla el sufrimiento desde una tribuna, sino que baja al camino para reaccionar a favor de la víctima y ayudar a que el victimario entienda sus dinámicas de muerte, sus ideologías de muerte, de ceguera, que no le permiten la metanoia, que no le permiten la conversión. Implica estar en el camino de las víctimas para desenmascarar los sistemas sacrificiales, productores de sufrimientos injustos. Ellos denuncian las falsas imágenes de Dios que justifican de alguna manera tal violencia. Ahí coloqué la imagen de San Vicente, que es del siglo XVII, que rescató a miles de esclavos en todo lo que era el norte de África y en Francia, y trabajaba con los prisioneros de los galiotes, de los barcos que andaban por el río Sena y zarpaban de Burdeos. Él se puso con los pobres. Siguiente. Aquí voy a citar a dos personajes. Uno es Federico Ozanam. Dice Federico Ozanam: la caridad no es suficiente. Trata las heridas, pero no detiene los golpes que las causan. La caridad es el samaritano que derrama aceite sobre las heridas del viajero que ha sido atacado. El papel de la justicia es evitar los ataques. El mishpah, digámoslo así. A mí me gustó que hayan invitado a Diana Sosa, que Diana Sosa nos puede dar ejemplo de todo este tema de escuelas de perdón y reconciliación, todo lo que es justicia restaurativa o pedagogías de cuidado para evitar más ataques. Felicidades a los organizadores por invitarla. El otro tema es Dietrich Bonhoeffer, teólogo luterano asesinado en un campo nazi. Dice: no estamos simplemente para vendar las heridas de las víctimas bajo las ruedas de la injusticia,
Estamos para trabar la rueda misma con la palanca de justicia. Y hay otro teólogo, que ahorita se me olvidó el nombre, que habían asesinado a un niño y la gente se preguntaba dónde estaba Dios, y él rezando unos salmos dice: Dios está ahí crucificado, ¿acaso no lo ven? Entonces, estos relatos de los orígenes de la fraternidad nos invita a recuperar la fraternidad y a recuperar la mishpat también. Muchas gracias. Muy bien, Eric. Muchas gracias a vos por compartirnos estas reflexiones. Ahora hay unos minutos y si quieren alguna pregunta, alguna inquietud o alguna reflexión, lo pueden hacer por el chat o pueden hacerlo levantando la mano o hablando directamente. Alguna reflexión acerca de algo de lo que nos compartió el padre Eric. Personas más ayudando, asistiendo a Monseñor José Domingo. Ahí no vi ese audio. Sigue entrando gente, estarán, somos 73 ahora. Pero bueno, ya igual seguramente, bueno, la clase, la charla queda grabada, así que los que llegaron tarde o si la quieren volver a ver van a tener oportunidad. Acá dice Jocelyn, dice: la economía del perdón hace mucho sentido en nuestros tiempos. ¿Puedes hablar más sobre esto, Eric? Ok. El padre Leonel Narváez, que es candidato a Premio Nobel de la Paz colombiano, él decía que por cada $1 que invertimos en programas de prevención nos estamos ahorrando 13 en la consecuencia. También no tenemos en los colegios, no sé, pero donde yo trabajo, no tenemos programas sobre temas de formación de agentes de paz. Hemos tenido talleres e iniciativas para trabajar, un ejemplo, sanación del niño interior, ejercicios espirituales. Ahorita en octubre tenemos un taller de justicia restaurativa, pero como diócesis no hay un programa para formar agentes de paz. Y sí, hay una afectación. Esta guerra es por temas de diferencias de todo tipo y también el tema económico. Por ejemplo, aquí en Panamá, el año pasado, antepasado, compraron, estaba en una vía importante, habían como más de 60 carros de guerras nuevos. Estamos en Panamá, yo no sé qué guerra teníamos en Panamá, pero ya esa compra lo hicieron en plena pandemia, o sea, no lo hicieron antes de la pandemia, lo hicieron en plena pandemia. Entonces, todo este tema de economía del odio va asociada a todos estos temas de guerra. Este tema sobre perdón y reconciliación no es que lleve muchos años, ¿eh? Es un tema que puede tener como 30, 40 años que se esté trabajando. Y, un ejemplo, en Sudáfrica está un centro que lo tiene un pastor, no sé si es anglicano, se llama La Sanación de los Recuerdos Rotos. Acá en Colombia, con la Fundación para la Reconciliación, lo que presentó Diana Sosa, se trabaja el tema de cómo la violencia afecta la sociabilidad, la seguridad en sí mismo, el significado de la vida, y ella añadió el tema de salud. Entonces, existen institutos que trabajan todo este tema también de recuperación. Y una de las preguntas que también uno se hace cuando uno trabaja el odio dentro de uno es: ¿cuántas horas dedico a mi odio? ¿Cuántas horas de sueño pierdo en mi odio? ¿Qué partes del cuerpo es afectado? ¿Cuánto dinero he invertido en mi odio? Entonces, se hace un autoanálisis sobre un odio en estos centros que
que se trabajan estos temas de perdón y reconciliación. A mí me llamaba la atención el tema que mencionabas, esta idea de la culpa, ¿no? Como transformarla como para convertirla en algo positivo, ¿no? Para movilizar al cambio y no para quedarse del lado oscuro de la falla, ¿no? De la falta cometida. Pareció muy interesante. Hay dos libros que yo recomiendo. Uno se llama Víctima o Responsable, eso está en Google. Ahorita no me acuerdo el autor. Víctima o Responsable. Es no quedarse en el tema del victimismo, sino asumir una responsabilidad. Y el otro es un libro que escribió Francisco cuando estaba en Argentina. Se llama Pecador sí, corrupto no. Entonces hay dos libros que pueden orientar este tema. Víctima, en signo de interrogación. Víctima o responsable, en signo de interrogación. Y la de Bergoglio, Pecador sí, corrupto no. Y si alguien quiere entrar más en el tema del deseo mimético, ahí con René Girard, que es un antropólogo francés, que es literato, entonces él veía que en las literaturas nacen de los fratricidios, y el único que hace una propuesta diferente, según René Girard, el único que hace una propuesta no fratricida es Jesús de Nazaret. Entonces, René Girard habla de Jesús como la víctima, otro le añade la víctima inteligente que rompe con el círculo de violencia cuando arranca, no tengan miedo, la paz esté con ustedes. Muy bien, qué interesante. No sé si alguna otra pregunta que alguien quiera hacer. Comentario, reflexión. ¿Cómo promover, dice Sisi Daniela Vidal, cómo promover la reconciliación y no la confrontación? Yo creo que hay que apostar por programas que lo ayuden a uno a entrar dentro del mismo corazón de uno y no tener miedo a como dice, la verdad os hará libre. Yo les voy a contar una anécdota mía. Yo participé en un programa donde me pedían a mí presentar en PowerPoint, así sobre Caín y Abel, pero era presentar sobre, digámoslo así, sobre mis pecados de los 18 a los 31 años, sin saltarme nada. Claro, el público tiene que ser un público maduro, un público que guarde sigilio, un público misericordioso, que no se escandalice. Entonces, era una hora de presentación de los 18 a los 31 años y tardaba 3 meses en poder, 3 meses de estudio, poder escribir esa hora en PowerPoint, todo. Y había que explicar por qué, digámoslo así, qué pasaba por mi mente, qué disparó mi mente, qué disparó mi conducta, por qué lo hice, cómo estaba vestido, cómo caminé. Entonces, ese día que lo estaba presentando, estaba sudando helado. Después que hice la presentación, el grupo va y me abraza, y después siento una felicidad, porque no tenía nada que ocultar, ya lo había dicho todo. Ya lo había dicho todo, y ante 30 personas en un auditorio. Y entonces se me acercaban los 30, oye, en esa parte que tú estás atorado en tu vida, yo también estuve atorado también. En esa parte, ¿cómo hiciste para salir? Yo actualmente estoy atorado. Entonces el tema de poder hablar, si uno llega a tener esos espacios de madurez, de diálogo, de misericordia, de mishpat, porque es la recuperación de las relaciones rotas. En ningún momento Dios está haciendo fiesta con lo que hizo Caín, no para nada. Entonces, ¿cómo crear esos espacios? Claro, yo participé de un lugar donde la gente estaba entrenada para eso. Por eso es cuando salgo de ese programa, que eso fue hace 10 años, en la zona pastoral donde trabajo, trato de crear estos programas. Y la gente está muy contenta, está muy agradecida y se siente hasta libre. La única diferencia es que acá
siempre tratamos de estimular el diálogo respetuoso, responsable, hablar en primera persona, partir de que es tu experiencia no es la de todos. Por allí es que marcamos. Y lo que dicen perdón y reconciliación. Puede haber perdón sin reconciliación. Puede haber perdón sin reconciliación. Perdonar no quiere decir estar agarrado de la mano con mi agresor, pero no puede haber reconciliación sin perdón. O sea, no puede haber reconciliación sin perdón. Entonces, se tiene que trabajar esas propuestas. Marcelo. Recién estaba escuchando al padre Eric y recordé la carta de Santiago. Carta de Santiago del Nuevo Testamento, que si mal no recuerdo, en un versículo recomienda: confesaos vuestras faltas los unos a los otros. ¿No? Les pido por favor, porque hay diferentes traducciones, por ahí estoy citando algo que alguien no reconoce, pero el sentido es ese: confesaos vuestras faltas los unos a los otros. Y creo que ahí tienes un fundamento bíblico para esa práctica que contó padre Eric, y que me parece que si uno puede contar con un grupo que está dispuesto a escuchar de verdad, es decir, a abrir el corazón y aceptar que el otro es quien es y se está sincerando, que no es lo mismo que perdonar lo que sea que haya cometido en nombre de terceras personas que están ausentes. No es pasar por encima de la ley, es simplemente aceptar que el otro entiende que hizo mal y aceptarlo, ¿no? Yo creo que eso, poder contar con una comunidad así, debe fortalecer con seguridad el alma de cualquiera, como para ayudarlo a dar vuelta y mirar en otra dirección. Y me pareció muy inspirador lo que contó padre Eric. Muchas gracias. Muy bien, gracias Marcelo. Sí, el solo hecho de ponerlo en palabras, ¿no? Ya nos libera mucho, ¿no? Eso. Y si es ante una comunidad, mucho más. Si es ante una comunidad en la que me siento contenido, me conocen, ¿no? Es muy liberador. Y también acá Mirta hablaba del sacramento, ¿no? El sacramento de la confesión también es un lugar sagrado muy especial en donde uno experimenta esa liberación. Ahí el material del PowerPoint lo tiene el equipo coordinador de Artesanos del Perdón, lo mandé al grupo. Y también envié dos links de YouTube. Uno es un canto, ya en Argentina lo deben conocer, a Carlos Saracini. Está Carlos Saracini cantando con León Gieco, Teresa Parodi y otros más allí, artistas. La canción Hay que seguir andando, porque muestra también todo lo que es la frase pues, que utilizaba Monseñor Angelelli, es bueno escucharlo. Y el otro es, tristemente, hace semanas atrás asesinaron dos sacerdotes jesuitas, uno de 82 años y uno de 78 años. Ellos llevaban 20, 25 años trabajando en la zona más dura del continente, que es la Sierra Tarahumara. En la Sierra Tarahumara la gente se tira de los barrancos porque no hay que comer en invierno, no hay que comer, se tiran con sus hijos. Entonces, que estos dos seres humanos hayan hecho una opción de 20 y 25 años para acompañar a toda esta gente y hasta el último segundo de su vida por querer salvar la vida de un joven,
querer salvar la vida de un joven, son asesinados. Entonces, ahí le dejé la homilía de esa Eucaristía en honor a estos dos hermanos. Es bueno escucharlo porque nos hace también una invitación a seguir con los Abeles de hoy, y también lo que nos plantea la lectura de hoy también, cómo crear programas para recuperar a los Caínes también. ¿Cómo crear? Y bueno, para eso son estos espacios, para ponernos, que el Espíritu nos vaya interpelando, viendo, fortaleciendo lo que vayamos haciendo. Es mucho más fácil ver a Abel como un hermano y no a Caín, ¿no? Como un hermano. Pero somos hermanos de ambos. Somos ambos. Sí. Así como el hijo menor y el hijo mayor. Uno se perdió en la casa y el otro se perdió lejos. Y sí. Y a los dos salió el papá. Salió a recibir al hijo menor, mandó a hacer el asado y a tomar vino de Mendoza, y el mayor no quería entrar a la fiesta y salió a buscarlo. Todo lo mío es tuyo. Había que hacer fiesta. Entonces ahí también podemos recuperar ese tema de Caín y Abel desde otra lectura, y también recuperar el documento de la Fratelli Tutti y de la Laudato Si en el tema con la tierra, y también el tema de hermandad entre diferentes a nivel global. Sí, dice que así es, crear programas para ayudar al hermano Caín. Muchas gracias, Padre. Después María Paz pone también la canción, la pone en el chat, más allá de que después la compartamos en la página, que está en el chat, está en YouTube está la homilía, tanto la homilía que mencionaste como la canción de Monseñor, en honor a Monseñor Angelet. Lo puso en el chat si lo quieren ver ahora. También rescataba, siempre me llama mucho la atención, ¿no? Cómo la palabra de Dios pone al protagonista. Si uno analiza el texto, el protagonista es Caín, digamos, el que es mencionado, el que es el personaje que está más, con más detalle relatado, y sin embargo la Biblia lo pone como protagonista al que termina siendo el asesino, ¿no? de su hermano. Qué coraje estos textos, cómo se involucran y cómo también nos marcan el rumbo, y bueno, y que sigue siendo el hermano y que finalmente se transforma, ¿no? Como decías vos también, que nunca había escuchado, ¿no? En otro Abel, termina siendo Abel. Le toca ahora a él andar errante. Le toca hacer ahorita caminante, lo que hacía su hermano, que llevaba 3 meses de trabajo y regresaba a la casa. Ahora le toca hacerlo del hermano. Ser frágil, ¿no? Como decías también, la palabra ser efímero. Así como fue fuerte en el momento de la pelea con el hermano, después le toca ser débil, ¿no? Somos las dos cosas todo el tiempo. Sí, correcto. Bueno, muy interesante. Vamos Dice a... Bertalina, te leo algún comentario más. Excelente exposición y nos lleva al diálogo con el diferente, siendo este el hermano u otro. Muchas gracias, bendiciones, hermoso tema. Sí, correcto. Sí, esa parte también es importante. Se repite 7 veces la palabra hermano en el texto. Entonces, yo propongo algo ahí en el chat de WhatsApp. ¿Con qué me quedo de esta experiencia que acabamos de tener, de releer el texto de los orígenes de fraternidad de Caín y Abel? ¿Con qué me quedo? ¿Con qué mensaje me llevo hoy a mi corazón, a mi casa? ¿Ok? Ahí pueden escribir en el chat de WhatsApp. Así también nosotros que estamos animando este programa de Artesanos del Perdón, también vamos
vamos viendo por dónde ustedes también van haciendo sus reflexiones. ¿Con qué me quedo de este mensaje en esta noche de la historia bíblica de Caín y Abel? ¿Con qué me quedo? Ahí lo escriben en el chat. ¿Con qué me quedo? ¿Yo con qué me quedo? A los huesos se endurecen nuestras entrañas por la injusticia, la cobardía nos va invadiendo la hipocresía. La traición disimulada que se nos cierra hasta las manos y el desencanto nos va quietando. Aunque seguirán dando más, hay que seguir andando. Muchos no están, hermano mío, y el corazón siente el vacío. Las lágrimas corren el rostro, ellos están junto a nosotros. Que nos golpea, que nos abraza, resiste la noche que está cansado, resiste el pueblo acribillado. Nos decía ayer nuestras miradas que nuestra historia no está cerrada, son nuestro llanto. Bueno. Muy bien, Eric. Acá hay un montón de comentarios, no sé si los está siguiendo. Jesús camina a nuestro lado, no tengas miedo, suba tu mano. Hay que seguir andando más, hay que seguir andando, hay que seguir andando más, hay que seguir. Espíritu sigue impulsando a este pueblo crucificado. El pueblo libre será posible. Muchos testigos hoy lo dicen. Bueno, muy bien, Eric. No sé si
¿Querés acá, bueno, querés que leamos algunos? Sí, vamos a leer para que el grupo estemos viendo por dónde fue la reflexión que hizo resonancia en el grupo, pues. Vale. ¿Querés que te lea algunos? Sí, porfa. Dale. Dice, bueno, me quedo con que el victimario también se convierte en víctima, somos fragilidad, no hay reconciliación sin perdón, aprender a abrir nuestro corazón, Dios quiere justicia, no venganza, me surge la inquietud por releer el texto, Padre nuestro que estás en el infierno, no conozco. Buenas noches, Juan y María de Panamá, bueno, felicidades. Se queda con la paciencia de Dios, me invita a perdonar y crear lazos de paz, me quedo con las mezclas y soy también de esta mezcla, ¿no? Construir la paz hacia uno mismo, me quedo con perdonar y reconciliación, me quedo con esto de que Dios se queda con quien se queda porque a pesar de la culpa intenta estar para cambiar, el Señor nos sostiene. Dentro de mí y de cada uno hay un Caín y un Abel que hay que redimir, hay que seguir andando y perdonando. La fragilidad en nosotros hace depender cada vez más de la necesidad de Dios como Padre amoroso. La fragilidad invertida, en un momento somos fuertes y en otro somos frágiles, soy Abel y Caín al mismo tiempo. Hablar con el otro de lo que nos diferencia, abrir el corazón, animarse a hablar de lo que nos separa. Como un padre jamás quisiera perder a ninguno de sus hijos porque no prefiere a ninguno de ellos a pesar de sus conductas, así también nuestro Padre. Se queda con la palabra hermano, reconciliación, amor e igualdad. Buscar las diferencias, salir de víctima, ser responsable, perdonar. Bueno, dice que le cuesta normalmente el Génesis, que es necesario comprender y ponerse en los zapatos de otra persona. Por ahí estamos, Erika. Ok, ahí solamente una frasecita que quiero leer de alguien que leyó Caín y Abel. Dice así. Cuando terminó de leer Caín y Abel dice, renuncio voluntariamente a la violencia. Es un literato ateo cuando lee la historia de Caín y Abel. Renuncio voluntariamente a la violencia. Ahí empieza mi conversión. Y lo otro también agradecer al profesor Jorge Piedad, que fue mi profesor hace como 13 años que dio este tema. A Chequel por escribir los libros. ¿Dónde está tu hermano? De Caín y Abel, ahí los relatos de fraternidad del Génesis. Y agradecer a todas aquellas personas. Esta semana tuve una Eucaristía, asistieron 4 personas. Yo tranquilo, pues. Entonces, al final de la misa me dice una señora, ¿usted cree que pueda ir a hacer una oración a mi casa? Y digo, sí, claro, ¿cómo no? Fui a la casa, era una señora muy pobre, y me dice, gracias por venir a rezar a esta casa. Es el tercer anciano enfermo y solo que hemos recogido. Lo hemos acompañado en sus últimos momentos. Entonces, ellos no tienen espacio en la casa, entonces construyeron un cuarto de madera. Y ella me decía, no, es que llevamos 3 ancianos cuidando, cuando no hay nadie que nos cuide, lo traemos acá a la casa, lo cuidamos y lo alimentamos. Entonces, son de esta gente de la cual yo creo que por eso me metí a ser sacerdote. Ellos son los que me alimentan y tengo claro el tema de la sinodalidad. No puede ejercerse una iglesia desde el poder, tiene que ser desde el lavatorio de los pies. El laico, el obispo, el sacerdote, quien sea, quien quiere hacer seguimiento de Jesús, no puede olvidar el lavatorio de los pies. Si olvidamos el lavatorio de los pies, ya empezamos a construir estructuras de poder y no podemos cambiar la violencia si pienso en el poder. Tengo que estar pensando en el servicio. Entonces, y bueno, son esta gente con las que me ubican cuando me quiero perder
en una visión caínica de poder. Se me ubican por dónde hay que ir. Entonces agradecer a los profes, agradecerles a ustedes que abren estos espacios de artesanos del perdón, porque también a la vez que estoy compartiendo, a la misma vez también voy trabajando dentro. Y también los que no escribieron, los que no pudieron hablar y pudieran escuchar el tema, independientemente no hayan hablado, también estuvieron trabajando en lo interno. Entonces, como dice una frase, lo que te choca, te checa. Si hay algo que te chocó a lo interno, dale seguimiento. Dale seguimiento para ir discerniendo, ponerlo en tus diálogos, en tus oraciones, para no dejar de escuchar a aquella situación que uno tiene adentro y que a veces a uno le da pena, digámoslo así, o vergüenza, el caso de Adán y Eva, que les da vergüenza. Así que muchas gracias Pablo, muy bien, me sentí apoyado por ti. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Eric. Y bueno, despedirte, agradecerte y nos volveremos a encontrar seguramente y después invitarlos a todos la semana que viene, el día jueves, en el mismo horario, no digamos la hora para no confundir según cada país, pero en el mismo horario que ahora, son las 20 horas de Argentina, ¿no? Y la semana que viene vamos a seguir recorriendo textos de nuestra Biblia, y Marcelo, que está acá presente, nos va a compartir algunas reflexiones, sensaciones, impresiones acerca del pasaje de José y sus hermanos. Va a estar también muy interesante. Marcelo, ¿te esperamos la semana que viene? Bueno, muy bien. Sí, Acá con mucho estaremos. gusto, gracias. Bueno, muy bien, Gracias, Marcelo. Padre Eric. Sí, muy, muy lindo. Y gracias a todos por venir y por estar presentes. Y nos vemos la semana que viene. ¿Parece? Muy bien. Bendiciones. Muchas gracias, Gracias. bendiciones, un abrazo. Saludos a todos. Muchas gracias, bendiciones. Buen Saludos. descanso. Que pasen bien. Buen descanso. Gracias. A los huesos se endurecen nuestras entrañas por la injusticia, la cobardía nos va invadiendo la hipocresía. De tanto la traición disimular que se nos cierra hasta las manos y el desencanto nos va quietando. Hay que seguir andando más, hay que seguir andando. Muchos no están, hermano mío, y el corazón siente el vacío. Las lágrimas corren el rostro, ellos están junto a nosotros. Que nos volverá hacia atrás, existe la existe el cuerpo.
No se cieguen nuestras miradas, que nuestra historia no está cerrada. Son nuestro llanto, nuestra alegría, semilla abierta de nueva vida. Al hombre nuevo Dios va creando, con nuestro alma va engendrando. Jesús camina a nuestro lado, no tengas miedo, suma tu mano. Hay que seguir andando más, hay que seguir andando, hay que seguir andando más, hay que seguir andando. Su espíritu sigue impulsando a este pueblo crucificado.